Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. Bien, hoy vamos a tratar sobre el tema de la batalla del 5 de mayo, que en realidad siempre se busca que todo video sea susceptible de ser visto en cualquier momento. Acaba de pasar la fecha y no deja de ser muy significativa en México porque en realidad alcanza a tener un significado para toda Latinoamérica cuando se conoce pues el alcance de este triunfo de México en la intervención francesa en 1862. De hecho, podríamos decir que después de la independencia nacional, pues es probablemente hacia adentro del país la fiesta que tiene mayor significación o una de las que más, ¿no? Pero en Estados Unidos, donde hay una población que realmente no está muy bien contada, porque se habla de entre 30 y 50 millones de mexicanos. En cualquier caso, California, que por sí misma sería algo así como la séptima o octava economía del mundo, o sea, estaría cerca, por debajo de la décima economía mundial por sí sola. California no funcionaría sin mexicanos. Y para los mexicanos en Estados Unidos y no pocos latinoamericanos es la fiesta más importante, así, de ese tamaño. Hay que tomar en cuenta que Los Ángeles es la ciudad con más hispanohablantes del mundo después de la Ciudad de México. Ni Madrid ni ninguna otra tiene tantos hispanohablantes. Y para hablar de esta batalla tan importante, hay que tener en cuenta que en las tres transformaciones, pues lo que ahora es la derecha, pero que siempre ha sido la opresión, en la colonia, cuando vino la independencia, luego con la reforma, luego con la revolución, en realidad no se dio esto que acaba de ser, por un lado, una lucha por independencia, además de las otras transformaciones. Siempre tiene que ver la independencia, porque siempre los que están en contra de las transformaciones quieren negar la independencia y negar todas las transformaciones. Nosotros tenemos que consolidar las tres anteriores y llegar al México potencia, que es la cuarta transformación, y ellos quieren negarlas todas. El neoliberalismo por allí anduvo, pues prácticamente recolonizando tanto como pudo, y desafortunadamente pudo bastante al país, ¿no? Entonces, ahora bien, pero cuando surgieron las transformaciones, las fuerzas opresivas no se daban dentro de una condición de lucha. O sea, el problema es que en el tercer mundo la lucha, por ejemplo, por la independencia o la lucha de clases, obviamente se le llama así, tiene por qué llamársele así, pero en realidad muchas veces es una opresión contra alguien que es más bien una víctima, no tanto que haya dos fuerzas que realmente estén peleando. Esto, por ejemplo, en el sentido de que cuando se enfrentó a la cuestión de la independencia era una opresión y no había fuerzas militares de la independencia. En la reforma podría relativamente discutirse, pero en realidad, por ejemplo, todos los generales de carrera y muchas de sus tropas y todo eso estaban de parte de los conservadores en la guerra de reforma, ¿no? Y en la revolución, pues ni hablar, ¿no? O sea, en los tres casos fue el pueblo el que con las uñas se hizo soldado y sus líderes se volvieron oficiales y alcanzaron a ser generales y acabaron por ganar la guerra. Entonces, eso es un factor muy importante. Ya se había ganado la guerra de reforma cuando los conservadores vuelven a meter al país en una guerra que duró, según se quiera ver, 5 años desde la llegada de los franceses, después de que del 57 al 60, inicios del 61, se gana la guerra de reforma por los liberales. Pero en realidad, pues yo no creo que haya habido mucha paz. Considero que haya habido mucha paz. O sea, realmente decir, hubo 2 años de paz y luego de nuevo la guerra, o sea, creo que fue muy relativo. Creo que es una prolongación por 7 años más de un conflicto que vuelven a perder y nadie toma en cuenta eso, ¿no? Todo el desastre, todo el gasto en vidas humanas, pero en todos sentidos también,
que implicó esta necedad para luego volverlo a perder. Y inauguran la invasión francesa con la derrota del 5 de mayo, ¿no? Yo quería llevar esto para poderlo volver un poquito didáctico. Hay algo muy importante que tenemos que entender. En la situación de América Latina y quizá en todo el tercer mundo, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, todos los héroes que hubo, muy particularmente los de la independencia, pero en general todos, y si pensamos en Hidalgo, ahora sí que Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo y Jiménez y Morelos en la independencia y en todos los otros, Minas Zaragoza, etcétera, todos los héroes que hubo, en general hay que tener en cuenta que ellos tomaron a gente enteramente del pueblo y los hicieron soldados. Entonces, el enfrentarse contra el mejor ejército del mundo era agarrar a la gente que tenían en la calle, en el campo y donde había, sí, había mucha más población rural. Ciertamente era gente pues bastante ruda y bastante fuerte y bastante resistente, pero hasta ahí no eran soldados y de la nada hicieron soldados. A ver si nos entendemos, ¿sí? O sea, ese es el primer mérito que podemos ver en nosotros y en América del Sur, pues en Bolívar y en todos los héroes que haya habido. Eso es lo que también tenemos que entender, que se hicieron soldados de la nada y triunfaron, ¿sí? En el caso del 5 de mayo, yo lo compararía a que un equipo campeón de la Champions League o el campeón mundial viniera, por ejemplo, a la ciudad de Querétaro, donde yo resido, y entonces nosotros formáramos, hagan de cuenta, en el mejor de los casos, una especie de selección de Querétaro con gentes de los barrios y entrenáramos como pudiéramos y le ganáramos a Alemania o le ganáramos a Argentina o a Brasil o que además con Argentina y Brasil aquí pues serían latinoamericanos, pero a Alemania o a algún campeón europeo que verdaderamente mereciera ser campeón. Me ocurre, por ejemplo, Alemania, Italia, una cosa así. Y le ganáramos. O sea, realmente si eso se consiguiera, sería maravilloso y sería como para festejar ese día por todo lo que resta de la historia del país. Bueno, por ahí es lo que nosotros tenemos que ver. De hecho, en un tipo de danza, de danzantes, una modalidad de los danzantes aquí en Querétaro, se usa la danza apache, y son unos indios, pues se entendería que son apaches, contra unos otros, ¿no? Porque es danza, pero es representa una supuesta batalla sin violencia, en la cual los otros que no son los apaches, pues en unas versiones son norteamericanos y en otras versiones son franceses, ¿no? Porque al parecer quedó ya muy fuerte la impronta del 5 de mayo en México, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros quería yo plantear aquí? Pues la persistencia de la colonia en el caso de la mentalidad y la mentalidad integral de mente y emociones, ¿no? Que siguen, a pesar de todo y después de todos los logros que hemos conseguido, sigue imbuido una parte de la población que ya es minoritaria, pero que no es necesariamente tan menor, sigue imbuida de un complejo de inferioridad terrible y de una mentalidad antinacional sumamente lamentable, ¿no? Entonces, y que además esto se cultivó mucho durante todos sus 40 y tantos años de neoliberalismo, ¿no? Desde los gobiernos, etcétera, del mismo país, hágame usted el favor, en donde, por ejemplo, se atribuye a la derrota francesa del 5 de mayo más a errores o descuidos que al mérito mexicano, ¿sí? Bueno, si nosotros podemos decir que Napoleón y Hitler pelearon contra el general Invierno en Rusia y perdieron, bueno, pues además de Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Antonio Álvarez, Félix y Porfirio Díaz, pues habría que añadir, en el caso de los franceses, al general Soberbia, ¿sí? Definitivamente, si eso los derrotó, pues también fue una forma en que pues ellos demostraron ser inferiores en el campo de batalla, ¿sí? Realmente el asunto es que hay toda esta cuestión de que la derecha vive en el pasado y entonces no hace historia sino propaganda, sigue peleando esas batallas, a ver si algún día por fin lo entendemos y tenemos por lo tanto seguir reivindicando la victoria, porque a uno como que se le pasa y ellos están aferrados en esta situación. Hay que decir que en aquella ocasión la población conservadora de la ciudad de Puebla puso festones de luto en sus casas cuando ganó
el pueblo y el ejército mexicano a los franceses, ¿sí? Sigue habiendo, y esto persiste en una parte de la población, un pensamiento que es ajeno y contrario al de México. Entonces, somos mexicanos, pero una parte de los mexicanos realmente piensa y siente contra México, y esto es terrible. 500 años después de la conquista, siendo la economía 12ª del mundo, el noveno país exportador y una potencia turística que atrae a 40 y tantos millones de turistas en el mundo, muy por encima de cualquier otro país de América excepto los Estados Unidos, a Canadá y aún a Brasil, que tenía según un conteo, cuando México tenía más de 42 millones de turistas al año, Brasil tiene nada más 6 millones. Hay que encontrar que Brasil tiene una cultura importante, tiene unas bellezas enormes naturales, y es 4 veces más grande que México, y solamente logra juntar, y es el país que más turismo junta, la 7ª parte del turismo en México. Y esto se debe a lo nacional, a lo propio, no a lo ajeno, que es lo que la gente viene a buscar, ¿sí? Pero el problema es de que cuando no se tiene esa identidad bien marcada, no se es, y por lo tanto si no se es, no se cuenta. Ahí tenemos algo muy importante que rescatar. Y aquí, por ejemplo, venía una idea que me parece interesante, ¿sí? Bolívar dijo, ¿no?, cuando estaba ya buscando la Bolívar en Venezuela, dijo que cuando ya estaba hablando acerca de la independencia, que había que luchar por la independencia, y entonces le dijeron que tuviera paciencia, que se esperara, y dijo, 300 años no son bastantes. Bueno, yo diría, ¿cuándo vamos a recobrar íntegramente, a expulsar de una vez por todas la colonia de todos los mexicanos, ¿sí?, de la mentalidad de las emociones, ¿no? Cuando ya nos vamos a quitar eso, si ser la 12ª economía del mundo y el noveno exportador mundial, ¿no?, y toda una serie de membretes y de títulos que estamos adquiriendo, si eso no es suficiente, entonces ¿qué vamos a esperar para tener un pensamiento propio? Ser la primera potencia mundial, pues eso sería como medio absurdo, llegar a la primera potencia mundial y no reconocerlo, porque el problema es lo que yo tanto he dicho, ¿no?, que nuestro pensamiento no solo es desfavorable, sino es ajeno, es esquizofrenizante, es contrario, es impropio de la realidad, y tenemos ya que dejarlo de una vez por todas, ¿no? Las personas que se dedican a vender el país, y el PRIAN es la versión política y los empleados políticos de los que se dedican a vender el país, pues es gente agachona que vende al país por migajas, ¿sí?, y que no son apreciados ni queridos, ni muchísimo menos por los extranjeros. Eso lo vimos concretamente con qué trato dio Trump, háganme usted el favor, a Peña Nieto, y qué trato dio a López Obrador. Creo que la cuestión es muy, muy evidente, ¿no? Ahora, favorecer a los extranjeros no ha dado nunca nada al pueblo de México, nada. Se dedican a... no pueden mencionar que han hecho algo a favor de la gente, no pueden mencionar que tengan siquiera una propuesta, porque no se proponen realizarlo. Entonces se dedican a atacar a los que sí han hecho algo por reales o supuestos errores, pero ellos no han hecho ni harán nunca nada, ¿sí? Porque que ese es el problema. O sea, no pueden decir que sacaron a una sola persona de la pobreza, no pueden decir absolutamente nada, y esa es, vaya que la mentalidad anti-mexicana, ¿no? Precisamente esa nada es precisamente su antinacionalismo, ¿no? Entonces, hay una cosa media rara, ¿no? Es algo en cual yo no pertenezco, no soy reconocido, no soy querido, no nada por los extranjeros, pero le voy a los que supuestamente ganan, y entonces ya con eso tengo, a cambio de nada, de maltrato, de desprecio, incluso de odio, ¿sí? Y esto es así, tenemos que erradicarlo de una vez por todas. Ya veremos mecanismos y cuestiones e hilaremos más fino en el tema, pero hay que enunciarlo primero, ¿sí? Ahora, cuando el neoliberalismo hace 40 años, ya lo he dicho y lo repito, estaba en auge, pues eso era vil y era traicionero,
pero de alguna manera tenía una triste y terrible coherencia. Pero ahorita ya el neoliberalismo va de salida, ya no hay auge en eso, el auge está en el nacionalismo que ahora se le llama soberanismo, China a la cabeza, y entonces es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que eso incluso ser antinacionales ahorita hasta de moda, hasta pasado de moda está, por decirlo de alguna manera, por decirlo en un plan frívolo, pero desafortunadamente, bueno, afortunadamente que esté pasado de moda, eso es bueno. Desafortunadamente tener que argumentarlo en frívolo para que alguna gente lo entienda, pues es lamentable, pero es así. Es cierto, ya está pasado de moda, está. Entonces, la cuarta transformación va a tener dos caras, y por eso hay que votar por Morena y por el nacionalismo de aquí en 6 sexenios que faltan, para que esto más o menos se pueda componer. Y las dos caras de la moneda de la cuarta transformación va a ser, por un lado, la supresión, la ya no persistencia de la colonia, que es lo que nos va a liberar para llegar a ser México potencia. Ahora sí que feliz 5 de mayo, este y todos los días del año, y todos los 5 de mayo, el que viene, si ya se pasó no hay ningún problema. Los esperamos en el próximo video de Nepantla Tolli, Netas Rugidos y Metáforas del Abuelo Jaguar. Gracias.